24I, el cual se desarrolla bajo la línea de investigación de Estado, Ambiente y Sociedad. Nos acompaña, tenemos el gusto de que el día de hoy nos acompañe el profesor José Manuel Luna, conocido por algunos estudiantes ya por acá. El profesor José Manuel Luna es visitante de nuestra universidad, de nuestra licenciatura de Ciencia Política, y bueno, procederé a pasar a leer su reseña, su semblanza de nuestro estimado doctor. El doctor José Manuel Luna Nemesio es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2020 a 2023 fue beneficiado por el CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la unidad académica en estudios de desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde coordina el Seminario Permanente de Ciencia Política y desarrolla la línea de investigación de Estado, Ambiente y Sociedad. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, REDICH, y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera, sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos de hiperurbanización industrial del territorio. La segunda, acerca de los conflictos epidemiológico-ambientales y la concomitante territorialidad de la enfermedad de cara al desarrollo capitalista. Y la tercera, en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica frente a los límites, contradicciones y sesgos ideológicos, intereses imperialistas y carácter neomaltesiano de los imaginarios hegemónicos de la sustentabilidad. Estimado doctor, le damos la bienvenida a la universidad, su universidad. Procedemos a escucharlo con su tema del día de hoy. Muchas gracias, Isaías. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues esta es la primera sesión del Seminario Permanente de Ciencia Política correspondiente a este trimestre, y en esta ocasión la edición del seminario va a tocar un tema que consideramos importante de explorarse y de platicar en torno a él, que es la relación que existe entre Estado, ambiente y sociedad. Es un tema muy amplio que daría pie a muchas perspectivas, a muchas reflexiones al respecto, pero dada la naturaleza de la licenciatura en Ciencia Política, decidimos que la mejor forma de entrar a este tema es hablar de la gobernanza como una categoría que pues ha estado presente en las últimas décadas en los debates, en los estudios de la ciencia política, viéndolo desde la perspectiva de la gobernanza climática. Entonces, el seminario que hoy inicia va a reflexionar en torno a esta categoría que es muy importante dentro de la ciencia política para pensar precisamente la relación que hay entre el Estado, el ambiente y la sociedad. Para ello, pues el objetivo de este seminario, de esta edición del Seminario de Ciencia Política, es, en primer lugar, poder desarrollar y consolidar la línea de investigación sobre Estado, ambiente y sociedad dentro de la licenciatura de Ciencia Política. Es algo que hemos venido trabajando ya desde noviembre a la fecha, desarrollar y fortalecer esta línea de investigación y ofrecer una mirada pues transdisciplinaria y diversa sobre los principales retos que atraviesa actualmente la política ambiental, sobre todo en el marco de lo que se conoce como la gobernanza climática. El seminario se ha organizado en 3 sesiones. Hoy es la primera de este seminario, donde vamos a platicar el día de hoy sobre el agotamiento, la crisis que atraviesa la gobernanza climática como un instrumento de política ambiental en el marco de la propia crisis del neoliberalismo. La siguiente sesión de la próxima semana va a estar a cargo de la maestra Flor Gutfanjat, quien va a platicar sobre cuál es el futuro de las políticas agropecuarias en la era de la gobernanza climática, viendo y observando cuáles son las tendencias,
las disyuntivas de la gobernanza climática frente a la política agropecuaria en México, y el seminario cerrará con la sesión del 3 de mayo, donde hablaremos sobre cuáles son los principales retos de la gobernanza ambiental desde las experiencias comunitarias y de defensa del territorio en contra de actividades agroindustriales. Esa sesión estará a cargo del doctor David Sánchez de la Universidad de Guadalajara, que nos estará acompañando también en este seminario. Pues después de esta presentación de lo que se espera trabajar en el marco de este seminario permanente de ciencia política, pues voy a platicarles el día de hoy acerca de lo que considero son signos innegables de un agotamiento, por no decir de una crisis de la gobernanza climática, como un instrumento de política ambiental frente a la crisis del neoliberalismo. Para ello, lo que voy a hacer es presentarles a ustedes una reflexión acerca de la génesis, del desarrollo y del actual agotamiento de la gobernanza climática como un instrumento de política ambiental, como política pública en materia ambiental. Esto nos va a permitir reconocer cómo, a la luz de la crisis del neoliberalismo, se va a tornar un proceso muy necesario el realizar una reflexión crítica acerca de lo que se entiende por gobernanza, para saber si se puede o no, si se debe o no continuar utilizando como un instrumento de política ambiental. Para ello voy a dividir la plática en tres partes. En primer lugar voy a hablar de cuál es el papel del Estado en la configuración, el desarrollo y la complicación de un fenómeno que todos vivimos, que todos padecemos, que es la actual crisis del ambiente a nivel global. Vamos a platicar en torno a esta crisis, que la conforma, cómo la constituye y qué es lo que la produce, centrándonos en el papel del Estado. Esto nos permitirá presentar en términos generales de dónde viene la gobernanza como un instrumento normativo y de gestión política, hasta que ésta deviene en una gobernanza climática en cuanto tal, observando cuáles son las implicaciones de la gobernanza climática como política ambiental y los efectos que sobre esta produce la actual crisis del neoliberalismo, ¿no? Son como los tres momentos de la plática que vamos a tener el día de hoy. Comenzando con la primera parte, hablando del papel del Estado en la configuración, desarrollo y complicación de la actual crisis del ambiente a nivel global, pues es importante hablar en primer lugar de este contexto, ¿no? De qué entendemos por esta crisis multidimensional del ambiente a nivel global. Pues desde la segunda mitad del siglo XX fue evidente para todos y todas que la propia forma histórica de cómo se desarrollaba el capitalismo como un sistema económico y político ya de alcance mundial, pues generaba una crisis ecológica también de escala planetaria. Es decir, que los escenarios de sobreexplotación de la naturaleza, los escenarios de contaminación de los ecosistemas, no quedaba reducido solamente a ciertos países, que son los países en vías de desarrollo, o no quedaba circunscrito a países altamente desarrollados, sino la totalidad del planeta se veía inmersa en esta crisis ecológica que, como vamos a ver, tiene múltiples dimensiones y que su escala geográfica es ya a nivel planetario. La razón de por qué se constituye esta crisis ecológica a nivel global está en que se genera un proceso de industrialización en todos los países del mundo, aunado a una construcción de ciudades cada vez más monstruosas, dada su dinámica espacial, dada su dinámica económica, lo cual termina en la producción de un sistema automático de fábricas que a nivel global, en donde el sistema también global de ciudades se articula con esta fábrica global y que, interconectadas con diversas redes de transporte, donde las supercarreteras, las vías de comunicación de transporte multimodal terminan por constituir todo un sistema global de fábricas, de ciudades, que va generando, conforme va creciendo, toda una diversidad de pasivos ambientales. Esto tiene como consecuencia que la totalidad del ambiente
conforme estos procesos de urbanización y de industrialización del territorio se van configurando, se va generando una crisis en la totalidad del ambiente, es decir, la totalidad ecosistémica, la totalidad del ambiente a nivel global está siendo puesta en crisis en tanto que se mundializan y se producen de manera más intensiva diversos escenarios de sobreexplotación de la naturaleza, de los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, así como una creciente contaminación de los territorios. Al día de hoy tenemos inéditos escenarios de sobreexplotación de la naturaleza, pérdida creciente de la biodiversidad y una contaminación acelerada de los territorios. Como les decía, pues esta crisis que estamos actualmente viviendo no es solamente una crisis que ocurra a nivel de la sobreexplotación y contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad o que se vea caracterizada por una variación en la temperatura media de la Tierra, en lo que se conoce como el cambio climático, sino lo preocupante y lo característico de esta crisis ambiental es que vivimos la superposición de diversos fenómenos climáticos adversos, de diversos problemas ecológicos que son contrarios a la propia reproducción de la naturaleza y a la propia reproducción de la sociedad. De ahí que, por ejemplo, como un primer escenario de esta crisis ambiental que es de múltiples dimensiones, tenemos una crisis hídrica que para nadie es ajena en qué constituye, no solamente porque hay una escasez del recurso hídrico que se vive a nivel global, sino porque como correlato de esta crisis hídrica se puede observar también una grave contaminación en los cuerpos superficiales y subterráneos del agua. Por ejemplo, en nuestro país, el 95% de los ríos que cuenta México están actualmente o sobreexplotados o están actualmente contaminados por residuos público urbanos, por la emisión de la excreta de contaminantes por la agroindustria, por la industria, en donde actualmente el grave problema de nuestro país en términos de agua no es que haya poca agua o que no haya agua para satisfacer las necesidades sociales, sino los escenarios de grave contaminación de agua es lo que se vive actualmente como una de las preocupantes, de los graves retos y de los preocupantes escenarios que se vive en términos hídricos en nuestro país, sobre todo aquella contaminación que tiene que ver con los contaminantes emergentes, es decir, actualmente en los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, de donde se extrae el agua para las actividades económicas y para las actividades sociales, de consumo social, están presentes contaminantes como metales pesados, como el mercurio, arsénico, cadmio, flúor, están presentes diversos disruptores hormonales, diversas anilinas, tinturas, dioxinas, furanos, todo ello que genera un cóctel de sustancias contaminantes que nosotros nos estamos tomando bajo la forma de agua. Aunado a este escenario, tenemos una segunda dimensión de esta crisis ambiental, que es la creciente deforestación del territorio, donde no solamente esto se debe por las prácticas de una tala inmoderada de los bosques, de las selvas, privilegiando procesos de comercialización de maderas preciosas como parte de estos procesos de deforestación, sino también tenemos la deforestación que se da mediante los incendios forestales producidos, ¿no? Actualmente en la Sierra de Montenegro, en todo el valle del norte de Cuernavaca, el valle de Huitzilac, estamos viviendo fuertes incendios que no son consecuencia de una elevación de la temperatura de la tierra, como se dice o se piensa, sino son incendios provocados, son incendios que se están generando con alevosía y ventaja para impulsar procesos de urbanización en esta área natural protegida. Otras dimensiones de esta crisis ambiental está la sobreexplotación de los recursos minerales. Hasta 2018 se tenía que el 40% del territorio nacional se encontraba concesionado a mineras extranjeras, principalmente canadienses o norteamericanas, y esto producía una extracción intensiva de recursos minerales, a lo cual se le suman
escenarios de contaminación atmosférica, como los que podemos nosotros vivir en la Ciudad de México, la degradación de los suelos por el uso de sustancias químicas en la producción de alimentos, la creciente contaminación por la siembra de transgénicos, que genera una contaminación no solamente de la tierra o del agua, sino que genera una contaminación de otras especies hacia otras especies que se ven lastimadas por el uso de semillas genéticamente modificadas en la agroindustria, a lo cual se le tiene que sumar también una creciente contaminación química. Actualmente existen cientos de sustancias químicas que están presentes en el ambiente, en el agua, en el aire, en la tierra, que generan verdaderos escenarios de degradación de los suelos, de degradación del agua por la presencia de estas sustancias contaminantes. Otros escenarios de contaminación que actualmente estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero es la creciente contaminación auditiva por el creciente parque vehicular, por la creciente forma de vida insustentable en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el tener escenarios de contaminación electromagnética que hoy por hoy representa una causal de diversas patologías como son los cánceres, como es la insuficiencia renal, como es las neoplasias que vivimos como sociedad actualmente. ¿Quiénes son los responsables de esta crisis ambiental? Pues en primer lugar podemos nosotros ubicar a los como responsables a estos procesos de hiperurbanización de los territorios, es decir, las industrias, las empresas representantes del cártel inmobiliario que respondiendo a necesidades meramente políticas y económicas llevan a cabo la construcción de enormes unidades habitacionales, de enormes y colosales edificios de condominios sin tener ningún tipo de cuidado en la conservación ambiental. Son procesos de urbanización que se llevan a cabo sin ningún tipo de manifestación de impacto ambiental, sin el respeto de una política de ordenamiento territorial, y que a esto se le suma la promoción de parques industriales, de parques y actividades agroindustriales y extractivistas que van generando verdaderos escenarios de sacrificio socioambiental, como lo ha denominado la ecología política, a la hora de observar cómo en estos territorios no solamente se generan consecuencias en términos ambientales, sino también las comunidades que viven en estos territorios devastados por sobreexplotación de recursos o por contaminación del agua, del aire, de la tierra, van generando graves problemas en la propia reproducción de la sociedad, ¿no? Si queremos nosotros entonces ubicar a los responsables, tenemos que ubicar a estos actores económicos que promueven esta reconfiguración industrial y urbana y agroindustrial y extractivista de los territorios, pero también identificar al Estado como un actor que promueve esta destrucción de los territorios. El Estado y sus instituciones, sobre todo en los últimos 35 o 40 años en nuestro país, se ha encargado de ser el principal actor que promueve y garantiza que en nuestro país existan las condiciones para que diversos grupos de capital, sobre todo capital transnacional, llegue a invertir a nuestro país sin tener que pagar ningún tipo de pasivo ambiental que ellos generen. ¿Cómo es que el Estado promueve esta devastación ambiental? Lo hace mediante diversos mecanismos que nosotros podemos englobar en tres grandes áreas. Primero, llevando a cabo actos de abuso de poder, es decir, el Estado viola leyes, viola normativas, permite que las empresas violen estas leyes sin que esto implique alguna sentencia, algún pago que tengan que hacer en términos económicos por la destrucción del medio ambiente. Es decir, el Estado permite, abusando de su poder político, abusando del poder que tienen sus instituciones, permite que las empresas destruyan el medio ambiente sin tener que pagar por algún tipo de consecuencia por esta destrucción. Pero también otro mecanismo que se ha llevado a cabo por parte del Estado, además del abuso de poder, es el vacío de poder. Es decir,
el Estado brilla por su ausencia. El Estado omite clasificar como destrucción ambiental la deforestación creciente de los bosques, de las selvas por parte de esta agroindustria o por parte de esas actividades industriales. El Estado omite el que se tengan que cumplir algún tipo de sanción precisamente por esta destrucción ambiental. Pero hay un tercer mecanismo que el Estado mexicano llevó a cabo durante el neoliberalismo en nuestro país, que digamos fue el principal mecanismo de destrucción ambiental, que es el desvío de poder. ¿A qué se refiere el desvío de poder? Esta categoría, formulada por Raimundo Espinosa y por Andrés Barreda, consiste en que el Estado hace toda una serie de reordenamiento del conjunto de instituciones, un reordenamiento de las leyes, hace ingeniería jurídica para crear nuevas leyes, nuevas instituciones, para que ya en el marco institucional y en el marco del legal de unas nuevas leyes acorde a las necesidades y a los intereses de ciertos grupos de capital transnacional, las empresas que lleguen a invertir en nuestro país puedan devastar la naturaleza, puedan sobreexplotar los recursos naturales cumpliendo la ley. Es decir, el desvío de poder se caracteriza por la creación de un marco institucional y un marco normativo a modo de los caprichos y de los intereses particulares de diversos actores privados, por lo cual nosotros podemos reconocer actualmente que existan empresas como la Coca-Cola, como General Motors, como Ford, que producen cada uno sus productos, sus servicios, sin violar la ley, porque la ley previamente fue modificada y hecha a modo de estas grandes corporaciones, incluso llegando al absurdo que empresas como Coca-Cola son reconocidas como social y ambientalmente responsables. Esto es precisamente porque a pesar de estar sobreexplotando y contaminando la naturaleza, estas tasas de sobreexplotación y contaminación del agua, por ejemplo, están dentro del marco de la ley, están actuando conforme a la ley. En México, este desvío de poder se vio traducido en la subordinación de la agenda política ambiental a todo un marco normativo, a todo un marco jurídico que derivó de la creación de leyes, marcos normativos y diversas instituciones que lo que buscaron fue legitimizar la creciente devastación ambiental, es decir, que en México se volviera legal la sobreexplotación y contaminación del territorio. Esto, digamos, es uno de los grandes productos del neoliberalismo en nuestro país, de todas las reformas estructurales que se llevaron a cabo en nuestro país, en donde se permitió y se legalizaron las prácticas de sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales. Al mismo tiempo, en nuestro país no solamente se legalizaron estas prácticas de devastación ambiental, sino se crearon diversas instituciones encargadas no de velar por la seguridad ambiental de la población, sino velar porque los capitales que invirtieron en nuestro país pudieran sobreexplotar y contaminar la naturaleza sin recibir ningún tipo de castigo y sin tener que ser víctimas las empresas de algún tipo de movilización social por parte de las comunidades que buscaran defender su territorio. Por ejemplo, en nuestro país se crearon diversas instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en donde esa institución, más allá de estar buscando proteger al ambiente, lo que generaba era un marco normativo e institucional encargado de velar por los intereses de las grandes corporaciones. Instituciones como el INEC y toda una legislatura institucional en nuestro país, pues lo que permitió y lo que produjo es que en nuestro país, como resultado de esta política ambiental hecha a modo de las grandes corporaciones, se tuviera, por un lado, la producción territorial de diversos infiernos ambientales, de estas regiones de emergencia ambiental y sanitaria que CONACYT ha identificado como zonas de sacrificio socioambiental,
pero también que todas las discusiones políticas y académicas que se han dado en torno a la devastación ambiental se redujeran al tema del cambio climático antropogénico causado por CO2. Es decir, una muestra de cómo el neoliberalismo creó todo un marco jurídico de política ambiental acorde a las necesidades, intereses y caprichos de las grandes corporaciones, está en que todo el tema ambiental se redujo al tema del cambio climático. Y a partir de ahí se generaron políticas públicas enfocadas a la mitigación y a la resiliencia en torno al cambio climático, mientras que por otro lado los escenarios de sobreexplotación de la naturaleza, de la contaminación del aire, del agua y del ambiente en su totalidad fueron silenciados porque no se consideraba un tema de interés para esta política ambiental. Un ejemplo de cómo al interior de la academia y al interior del quehacer de la política pública el tema ambiental se redujo al tema climático fue o ha sido hasta el día de hoy la propuesta de la gobernanza como un instrumento normativo de gestión de la política ambiental. Antes de platicar en torno a qué es la gobernanza y cómo la gobernanza ambiental y cómo esta deriva o decanta en la gobernanza climática, pues vale la pena, sobre todo en el marco de las investigaciones que hay en la ciencia política, pues detenernos a platicar acerca de qué es la gobernanza. Aunque es un término muy ocupado hoy en día en la ciencia política y en las políticas públicas, existe una falta de acuerdo, existe un gran desacuerdo, unos grandes debates en torno a una definición de la gobernanza. Existe una definición múltiple de la gobernanza. Cada disciplina, cada corriente de la ciencia política tiene su propia definición de lo que se entiende por gobernanza, y esto se debe a que ha sido un término muy manoseado por la ciencia política, donde todo se habla de gobernanza, en todo quieren hablar de gobernanza, sin dar una definición al respecto. Los organismos multinacionales que la promovieron, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cada uno tiene su definición de gobernanza. La academia que la ha investigado y que ha desarrollado diversos estudios en torno a la gobernanza, también ha abonado a que haya una falta de acuerdo acerca de lo que se entiende por la gobernanza, así como los propios movimientos sociales, las ONGs, a las que se les ha impuesto la gobernanza como un mecanismo de toma de decisiones, pues también contribuyen a que no haya un acuerdo de qué entendemos por gobernanza. Sin embargo, más allá de esta falta de acuerdo acerca de una definición, podemos nosotros entender a la gobernanza en tres niveles. Primero, entendiendo a la gobernanza como una forma de gobierno. En segundo lugar, como un marco normativo. Y en tercer lugar, como un espacio de participación. Luego entonces, cuando nosotros hablemos de gobernanza, podemos entenderlo como una forma de gobierno, como una forma de gobernar, pero también como una manera de establecer todo un marco normativo para que la sociedad pueda funcionar en términos políticos y en tercer lugar como un espacio en donde se promueve la participación política. Vista y entendida así la gobernanza, nosotros lo podemos considerar como un proceso en el cual se toman las decisiones políticas y se implementan diversas acciones en el marco de un sistema político, económico y social. La gobernanza propuesta por diversos organismos multinacionales, como los recién aludidos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, propone que el gobierno, es decir, que el Estado, no sea el único actor que participe en la toma de decisiones económicas y políticas a nivel social, sino que también se les dé voz a otro tipo de actores, como las instituciones públicas, como el sector privado, como organismos no gubernamentales, organismos ciudadanos, que sean toda esta diversidad de actores los que participen, por ejemplo, en la formulación y aplicación de políticas públicas. Esto parecería algo positivo, porque la gobernanza, así vista y así presentada, parecería que está abonando por una democratización de la toma de decisiones,
donde no solamente sea el Estado, los tres poderes del Estado, quienes tomen las decisiones, sino que haya un cuarto poder que la gobernanza presenta como la sociedad civil. Sin embargo, más allá de este entendimiento general, que es el que predomina hoy en día al interior de la ciencia política, en realidad la gobernanza es un instrumento tramposo, pues busca limitar el papel del Estado, en tanto que el Estado es el encargado de velar porque haya una gestión social, un cuidado para que el derecho social y colectivo esté por encima del derecho y de los intereses de diversos actores privados. Es decir, la gobernanza es un instrumento de manipulación política para presentar como una supuesta democratización de la toma de decisiones, cuando en realidad, como vamos a ver al interior de los espacios de gobernanza, lo que hay es la preponderancia de diversos intereses y caprichos de los actores privados en contra de los derechos colectivos de los pueblos, de los derechos colectivos de la sociedad. Esto ocurre en tanto que la gobernanza se nos presenta como una supuesta negociación democrática y horizontal entre los actores, presuponiendo, según la gobernanza, que estos actores tienen las mismas capacidades de negociación, que tienen la misma fuerza política para la toma de decisiones y nos oculta también que detrás de lo que la gobernanza llama como sociedad civil hay diversos grupos de capital que se disfrazan como autores autónomos. Es decir, en los organismos constitucionales autónomos y en las ONGs, lo que hay no es solamente la comunidad que busca tener una voz y participación en la toma de decisiones, sino lo que tenemos es la participación de diversos actores privados, sobre todo representantes de las multinacionales, representantes de las grandes empresas, que se ponen el traje de sociedad civil y que buscan sacar adelante sus intereses. Si nosotros le seguimos la huella a dónde viene el término de gobernanza, podemos ver que es un término que no surge de la ciencia política, que no surge de arduas discusiones o debates por la academia de la ciencia política, sino surge de la ciencia de la administración de empresas. La gobernanza nos habla de una buena administración eficiente de los recursos al interior de las empresas. Posteriormente, conforme el neoliberalismo se instaura como la política de acumulación de capital que rigen los procesos económicos y políticos a nivel global, sobre todo a partir de la década de los 70 del siglo XX, que mediante el golpe militar en contra de Salvador de Allende, la CIA impone el neoliberalismo en Chile como un laboratorio para medir las consecuencias económicas y sociales de esta política económica, y que posteriormente en nuestro país, en la década de los 80, comienza a imponerse mediante una dictadura de partido, termina en generar una transformación no solamente a nivel económico o a nivel político, en términos de la política pública que se establece en nuestro país, sino que el neoliberalismo ya como una política económica consolidada en nuestro país, desde los gobiernos de Miguel de la Madrid hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, el tema de la gobernanza se pone en el centro como forma de gobierno, como forma de toma de decisiones. En términos políticos, lo que tenemos es que la gobernanza sirve como un instrumento de ingeniería jurídica para apuntalar este desvío de poder del Estado que previamente les presenté, en donde se nos dice que el Estado es innecesario, que el Estado se debe achicar, que todo el poder político no debe concentrarse en el Estado, sino que debe dejarse a las libres fuerzas del mercado, que no solamente autorregulen la economía, sino que también autorregule la política, que los propios actores políticos se autorregulen a sí mismos. Esto mediante la narrativa de que la gobernanza es una forma horizontal, democrática y transparente de la propia participación social. Sin embargo, no se reconoce que los actores políticos que son sentados en la mesa para llevar a cabo esta toma de decisiones cuentan con diferentes cuotas de poder político y diversas y diferentes fuerzas de negociación.
Tampoco se nos dice que la gobernanza es un espacio en donde se parapetan diversos grupos de capital, no solamente mexicanos, sino también capital transnacional, donde diversas empresas multinacionales, como BlackRock, como las empresas transnacionales de General Motors, la Ford, por decir solamente algunos de los nombres de las más representativas, se presentan de manera tramposa en la mesa de negociaciones, parapetándose bajo la figura de organismos constitucionales autónomos, de ONGs, que se presentan como autónomas, pero que en realidad representan los intereses y caprichos de estas grandes corporaciones, ¿no? Es decir, organismos constitucionales autónomos como el INE, organizaciones no gubernamentales, todas las ONGs, lo que en realidad son espacios no democráticos en la toma de decisiones, sino son espacios de representación de diversos actores económicos y políticos a nivel nacional e internacional. De ahí que la gobernanza sea un instrumento que atenta en contra de la soberanía nacional. Cuando la gobernanza se impone y entonces se nos dice que el Estado no tiene que participar en la toma de decisiones políticas, se habla de que el gobierno federal no tiene que concentrar el poder político, pues la verdad lo que está haciendo es buscar que este poder político sea cooptado por los representantes de estas instituciones multinacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, es decir, que estas instituciones sean las que tomen las decisiones a nivel político y que el Estado pues no haga su función de Estado. Por eso extraña para muchos que el actual gobierno de nuestro país pues cumpla la función de Estado y lleve a cabo el poder político, porque por más de 35 años el poder político no recayó en el Estado, sino fue entregado a estas multinacionales. Por ejemplo, actualmente el actual gobierno ha promovido diversos megaproyectos, sobre todo en el sureste del país. El más sonado, por obvias razones, es el Tren Maya, ¿no? Las razones obvias es por el carácter estratégico que tiene esta zona para el propio desarrollo soberano del país, un territorio que había sido entregado a diversas corporaciones norteamericanas para la producción de aceite de palma africana, para diversas megagranjas en la producción de cerdos y de aves, para toda la industria turística en la zona, que ahora el actual gobierno busca retomar para que sea una zona estratégica para el desarrollo del capitalismo nacional. Pero, por ejemplo, en el marco de las organizaciones ambientalistas que se movilizaron en contra del Tren Maya, encontramos a una ONG ambientalista muy preocupada por el medio ambiente, como es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que se muestra como la sociedad civil organizada que lucha en contra de la devastación ambiental creada por el Tren Maya. Si nosotros observamos quiénes son los que financian a CEMDA, pues vamos a encontrar diversas organizaciones que a mí, por el nombre y por el país que vienen, pues no me parecen ser comunidades mayas, a reserva que yo no tenga el conocimiento adecuado. Por ejemplo, está Earth Justice, que es de capital norteamericano, que son los que financian a CEMDA. Está Energy Transition Fund, que es una empresa española, donde está esta conocida empresa que se dedica a exportar gas natural, que es Abengoa, ¿no? Que es una de las empresas beneficiadas durante el gobierno de Calderón para la producción de toda una red de gasoductos que actualmente está operando en nuestro país. Está empresas o organizaciones como la Environmental Law Alliance de Estados Unidos, está la Foundation for International Law for the Environment de Estados Unidos, está la Fundación Ford, ¿no? Esta fundación cuyos recursos se genera por la venta de automóviles a nivel global, la Fundación Henry Bolt en Alemania, Global Green Grant de Estados Unidos, la Iniciativa Climática de México, la International Community Foundation, the David and Lucille Packard Foundation, el WK Kellogg's Foundation y empresas como Bimbo.
Como ven, quien está detrás de SEMDA no son las comunidades mayas que están preocupadas por la posible destrucción a sus saberes y a sus tradiciones por el medio ambiente, sino vemos a diversos grupos de capital que están ellos promoviendo mediante una ONG diversos embates en contra del Estado mexicano. Esto que es, digamos, los grupos de capital que están detrás de la ONG llamada SEMDA, si nosotros volteamos a ver a las otras ONGs que existen en nuestro país, vemos que también hay estos grupos de capital norteamericano, europeo, que están detrás de promover una supuesta protección del ambiente, sobre todo cuando esta protección del ambiente implica un elemento importante para el desarrollo político y soberano del país. En el marco de esta gobernanza de nuestro país se abrieron diversos escenarios, diversas políticas públicas, en donde la gobernanza ambiental se volvió el instrumento de política pública. Pero muy pronto, como la política ambiental de nuestro país se tuvo que hacer acorde a las necesidades y caprichos de todos estos grupos industriales, del cártel inmobiliario, de la agroindustria, que venía a nuestro país a expoliar las riquezas naturales y a contaminar el ambiente, muy pronto la gobernanza ambiental se tradujo en una gobernanza climática, porque todas las discusiones en torno a la protección ambiental se redujeron a la narrativa oficial del cambio climático, una narrativa que viene de la ONU, que viene del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que también revisando al interior de este panel de expertos vamos a ver que aunque se nos presenta como un concilio de científicos, pues en realidad una buena parte de los que integran el panel intergubernamental de expertos de cambio climático no son representantes de la academia, sino son representantes del capital privado, de la industria teleinformática, de todo Silicon Valley, o también representantes de la industria petrolera en Estados Unidos que están siendo sentados en la misma mesa que los académicos que buscan denunciar algún tipo de daño ambiental generada por la industria petrolera, por la industria a nivel global. La gobernanza climática, entonces, representa un doble espacio tramposo a la hora de querer gestionar el tema de la devastación ambiental. Primero, porque no nos mencionan todas las diversas aristas que representa la devastación ambiental, sino que nos presentan el tema del cambio climático como el único problema necesario de ser gestionado, de ser materia de política pública, lo cual se ha traducido en nuestro país que conforme el neoliberalismo avanzó y hubo este cambio en la política ambiental, se generaron diversas políticas ambientales encargadas a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, buscando la resiliencia como un espacio en la toma de decisiones, ¿no? Ok, pues continuando con la plática, como les decía, el tema de la gobernanza en nuestro país, pues tuvo un doble movimiento. Primero, todo el quehacer de la política pública, el cómo se hacía la política pública, se redujo a este escenario de la gobernanza, donde sobre la mesa para la elaboración de una política ambiental, pues se invitaba a que participara la sociedad civil. Ya veíamos qué tan civil es esta sociedad, ¿no? Es decir, había representantes de las industrias, había representantes de los políticos encargados en las comisiones para legislar en torno al medio ambiente, había comunidades, había ONGs, ¿no? Y ya veíamos que detrás de estas ONGs pues también están los grandes representantes del capital privado. Muestra de ello es que, por ejemplo, en nuestro país, conforme el neoliberalismo avanzaba, pues México fue tomando un papel importante en la firma de tratados y acuerdos internacionales para combatir el cambio climático, el Protocolo de Kioto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Acuerdos de París,
toda una gran y larga lista de acuerdos en materia de agenda verde, que México llegaba muy pronto, muy presuroso a las cumbres internacionales para asistir y acatar los acuerdos de esas cumbres, la firma de tratados y acuerdos internacionales para el desarrollo sostenible. México es uno de los principales países que firma estos acuerdos, mientras que, por otro lado, en nuestro país, durante este mismo periodo, no hubo ningún tipo de legislación en términos de procurar que no se emitieran sustancias contaminantes al ambiente. Por ejemplo, en términos de la llamada Agenda Gris, que es la regulación ambiental de la cantidad de sustancias contaminantes que las empresas pueden emitir en el ambiente, no hubo ningún tipo de legislación. Es decir, desde la década de los 80 hasta 2018 no hubo ningún tipo de reforma jurídica, legal, ¿no?, en torno a procurar una protección ambiental. Hubo una completa desregulación ambiental para beneficiar los intereses productivos de estas empresas, lo cual atrajo como consecuencia que actualmente en nuestro país haya más de 500 zonas de sacrificio socioambiental, donde no solamente la biodiversidad se ha perdido, no hay la cantidad y calidad de agua suficiente para satisfacer las necesidades sociales, la contaminación atmosférica genera graves problemas en términos de la salud de la población, sino que también, como por efecto de esta grave contaminación del ambiente, tenemos la destrucción de la propia salud de las comunidades, donde vemos que se produce por miles y quizá millones de personas enfermas de cáncer, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, como efecto de esta destrucción ambiental que se ha vivido como correlato de la inversión económica extranjera en nuestro país. A lo cual se le suma la generación de diversas políticas públicas en nuestro país enfocadas a la mitigación y a la adaptabilidad, a la resiliencia, es decir, frente a la creciente devastación ambiental que existe en nuestro país, se nos ofrece a las y los mexicanos la opción de ser resilientes ante la barbarie civilizatoria y socioambiental que estamos viviendo. Hoy por hoy, la gobernanza sigue estando presente en la toma como un mecanismo de toma de decisiones, como una forma de gobierno, incluso a pesar de que en nuestro país, a partir de 2018, se empezara a crear ciertas condiciones para que nuestro país dejase atrás el neoliberalismo como una política de acumulación de capital y se instaure otro tipo de política económica. A pesar de ello, la gobernanza sigue siendo promovida en diversos espacios, como por ejemplo, hablar de la gobernanza en términos de la política electoral en nuestro país sigue estando presente, en la gobernanza, en la toma de decisiones en términos de gestión de los recursos hídricos, la gobernanza del agua sigue siendo promovida a la par también de la gobernanza ambiental en términos generales, lo cual me parece a mí preocupante porque si bien la gobernanza se promueve como un instrumento de gestión política por parte del neoliberalismo como política de acumulación, hoy por hoy que vivimos y testificamos un agotamiento del neoliberalismo como política de acumulación, seguir promoviendo a la gobernanza como un instrumento de gestión política, a mi modo de ver, es un absurdo. Es un absurdo que se siga promoviendo en términos de política pública un instrumento cuyas bases actualmente se encuentran en decadencia. El propio neoliberalismo a nivel global se encuentra en una clara crisis. Por ejemplo, como signos de esta crisis del neoliberalismo, podemos encontrarlo en las dos olas que han tenido la generación de gobiernos progresistas en América Latina, no solamente en la primera ola con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, los dos intentos que hubo en nuestro país por salirse del neoliberalismo en 2006 y en 2012, sino toda una segunda ola de gobiernos progresistas donde países como Chile, como México, se suman a este cambio de giro a nivel que lo llevan a cabo diversos países a nivel internacional para renunciar al neoliberalismo como una política de acumulación de capital.
aunque hay experiencias como el actual gobierno de Argentina que rema en contrasentido de toda la ola internacional que busca renunciar al neoliberalismo. Es decir, mientras Brasil, Rusia, la India, China, México, Venezuela, Bolivia, Uruguay buscan construir otra forma de gestión política diferente al neoliberalismo, Argentina ha comenzado a realizar toda una ingeniería jurídica para imponer al neoliberalismo como una política de acumulación de capital. Otros signos del actual agotamiento del neoliberalismo como política de acumulación de capital está el cuestionamiento creciente a la industria petrolera, a los países miembros de la OPEP. Todas las naciones están buscando desdolarizar sus economías, ¿no? La crisis de las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, son signos también de esta crisis del neoliberalismo. Otro signo sería el actual declive de la hegemonía mundial de Estados Unidos frente al crecimiento geopolítico, económico y militar de otro bloque que busca detentar la hegemonía mundial, quitarle la hegemonía a Estados Unidos, el empoderamiento económico, militar y político de Rusia, de China, de los países de los BRICS, ¿no? Son muestra de este declive del neoliberalismo, en tanto que Estados Unidos es el país que más se benefició por esta política de acumulación del capital. Signos, digamos, más evidentes de esta crisis del neoliberalismo, que nos invita entonces a reflexionar si es necesario o no seguir promoviendo a la gobernanza, es el intento de configuración de una tercera guerra mundial, ¿no? Las diversas guerras en Afganistán, en Oriente Medio, en Irak, en Siria, en Ucrania, en Gaza, en Europa, son signos del agotamiento del neoliberalismo, es buscar cambiar la política de acumulación de capital. Nuestro país, pues no tenemos guerras abiertas como tal, pero sí tenemos diversas masacres y abiertos genocidios que se viven en nuestro país, sobre todo por el crecimiento de la violencia, el crecimiento del narcotráfico que ocurre actualmente en nuestro país, es expresión también de que el neoliberalismo no puede continuar siendo la política económica que rija el desarrollo social y político en nuestro país. Lo cual, a pesar de que se siga promoviendo a la gobernanza como un instrumento de política pública, pues nosotros ya podemos empezar a hablar de un agotamiento, de una clara crisis de la gobernanza como una forma de toma de decisiones, como una forma de gobierno. Esto es porque como resultado de la gobernanza se ha tenido crecientes escenarios de corrupción, una falta de transparencia, cada vez salen a la luz los casos de corrupción que se da precisamente en espacios donde la gobernanza se impuso como un mecanismo de toma de decisiones, la inestabilidad política, en tanto que los actores no cuentan con la misma capacidad de intervención, ya se ve el desequilibrio que hay en la balanza, en la toma de decisiones, y que eso ha generado graves injusticias en temas económicos, ambientales y sociales. La propia fragilidad institucional, cada vez se ve el carácter imparcial de las ONGs, de los organismos constitucionales autónomos, lo cual invita a reflexionar en la necesidad de crear nuevos espacios de toma de decisiones y, sobre todo, la gobernanza actualmente se encuentra en crisis porque el Estado se ha vuelto a poner en el centro de la toma de decisiones en la gestión económica y política de la vida social. Es decir, actualmente el Estado cumple la función de Estado nuevamente, una vez que por 35 años su función fue otra y no la de velar por los derechos colectivos de la población. En este sentido, lo que tenemos nosotros que dar cuenta y lo que tenemos nosotros que inaugurar es abrir nuevos debates en torno a cómo se llevaría a cabo una nueva gobernanza, o si necesitamos incluso cambiar los términos, cambiar los conceptos y no hablar de gobernanza ya a ningún espacio de toma de decisiones. La gobernanza como paradigma político se encuentra en crisis y por lo tanto es un escenario
de grandes retos para la ciencia política, pero también de grandes oportunidades para quienes estudian e investigamos en el marco de la ciencia política, para imaginar nuevos espacios de gestión política basadas en una verdadera democracia, basadas en un verdadero derecho colectivo de los pueblos, para lo cual una vía sería crear espacios verdaderamente democráticos en donde las voces de las comunidades sean escuchadas, ¿no? Espacios de participación, de democracia directa mediante democracia participativa, donde en primer lugar se pongan las necesidades y los derechos colectivos de las comunidades urbanas y rurales antes de escuchar las necesidades de los diversos grupos de capital. En materia de política pública, en materia ambiental, esto pasa necesariamente porque además de debatir para buscar otras formas de toma de decisiones, estas nuevas formas de gestión política se hagan abandonando los discursos imperialistas de la Agenda 2030. Es ya un despropósito, a mi modo de ver, que la agenda ambiental se haga reflexionando en el marco de los ODS, no solamente porque ellos ya en sí mismos han mostrado su caducidad, ¿no? Estamos a casi 10 años de que se promovieron los ODS y las metas del desarrollo sostenible y no se han alcanzado a cumplir ninguna de esas metas, sino porque de suyo esta Agenda 2030 lo que esconde son diversas embestidas en contra de la soberanía nacional de los estados, en contra de la soberanía nacional de los pueblos. Por lo tanto, urge que en la ciencia política, en los espacios académicos de reflexión de la ciencia política, se ponga sobre la mesa la necesidad de criticar a la gobernanza, de criticar a la Agenda 2030 como un espacio de gestión política y que se abran nuevas discusiones en torno a cómo llevar a cabo la gestión política de la sociedad. Esto pasa necesariamente por un reflexionar crítico de los paradigmas desde dónde se está llevando a cabo la ciencia política. La ciencia política del siglo XXI tiene que pasar por ser una ciencia crítica, una ciencia digna, una ciencia ética y que tenga una responsabilidad en términos socioambientales. La ciencia política debe precisamente poner sobre la mesa la necesidad de hacerle frente a la ciencia neoliberal y mercenaria que durante los últimos 35 o 40 años desafortunadamente se ha parapetado en las universidades, se ha parapetado en los centros de investigación para que la ciencia política sea solamente entendida como una ciencia electoral, una ciencia electorera, una ciencia politicista, pero que no ponga en la mesa de discusión la necesidad de investigar, de reflexionar críticamente en torno a otros temas políticos de nuestro país como es la política ambiental, ¿no? Yo por eso celebro que en la licenciatura de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, en el ánimo de profundizar y continuar en la tarea de que la UAM sea una casa abierta al tiempo y a los tiempos que corren, yo celebro que la coordinación en Ciencia Política se haya dado a la tarea de crear, desarrollar y fortalecer el área de investigación de Estado, ambiente y sociedad, porque con esa tarea se está poniendo a la vanguardia no solamente de las otras licenciaturas de ciencia política de otras universidades, ¿no? Sino se está poniendo a la vanguardia de las investigaciones en términos de política ambiental. Yo por eso celebro que se hayan también abierto espacios como este seminario para que el tema ambiental sea un tema de discusión en temas de ciencia política, ¿no? Pues eso yo tenía preparado para compartir con ustedes en esta primera sesión del seminario y no sé si haya alguna pregunta por parte de los compañeros que estamos aquí presentes o por los compañeros que nos siguen en vía remota para poder profundizar en el diálogo. Perfecto, muchas gracias. Me parece que un tema bastante necesario para los científicos o futuros científicos sociales que vamos a hacer, y como lo menciona, ¿no? Estar a la vanguardia, estar actualizándose, no poder encasillar a la ciencia política solo en una rama cuando son diferentes cosas, ¿no? Un comentario que me gustaría realizarle es que lo menciona, ¿no? Es claro el financiamiento que han recibido los países de Latinoamérica a base de empresas y de países que podríamos llamar de
primer nivel, de primer mundo, para la destrucción de la naturaleza. Esto se ha visto mucho en Chile, Argentina, países de Latinoamérica. Lo he estado viendo, he estudiado un poco acerca del tema, y es importante, ¿no?, que se tomen las riendas, porque si nosotros en general como sociedad no vamos a meter presión a los gobiernos, a los estados, para poder realizar algo, un cambio pareciendo pertinente, que aún podemos realizar algo, pues van a seguir estas industrias consumiendo y devasteciendo la naturaleza que nos queda y los pocos espacios que todavía nos quedan en el mundo y en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la ponencia. Si hay dudas, comentarios, aquí podemos, si no, pasaría bien. Darle la palabra a los compañeros que se encuentran en línea. Adelante, Roberto, puedes prender tu micrófono, te escucha el profesor. Gracias. Una pregunta, ¿sí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Con respecto a lo mencionado, yo considero que se requiere una normativa en cuanto a establecer leyes para impedir a estos grupos capitalistas que están causando un daño ambiental, pero mi pregunta es, bueno, son dos en realidad. Una, si más bien se necesita como de un conglomerado de ciertas naciones que se unan, ya que es un problema global, y veo un poco viable que pueda salir adelante por sí sola una nación contra de estos efectos. Y la siguiente es qué tipo no sé si eso causaría alguna crisis económica, tratar de contrarrestarlo a través de una medida normativa. Gracias. Ok, muchas gracias, Roberto. Sí, lo importante es pues dar cuenta de que el grave problema ambiental en el cual estamos viviendo en nuestro país, pues en realidad tiene un fundamento político de base, ¿no? Es decir, es un producto de una legislación política hecha para la devastación ambiental, ¿no? Para que las y los mexicanos pudiésemos acceder sin ningún tipo de problema a la injusticia social. Es decir, es un tipo de política pública que se generó para producir injusticias. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer ahora es generar un nuevo tipo de política pública para procurar que lo que se produzca como resultado de esta política pública sea la protección ambiental. Esto pasa necesariamente por la necesidad de reformular en materia normativa, en materia legislativa, incluso a nivel constitucional, transformar y restablecer un marco jurídico en pro del derecho ambiental de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Esto no quiere decir que se tenga que prohibir, por ejemplo, la inversión extranjera directa, ¿no? que solamente sean capitales nacionales los que inviertan en la economía, porque se podría generar ciertos problemas económicos como tú lo mencionas. Pero lo que sí se puede hacer es crear una serie de medidas que las empresas nacionales y transnacionales que quieran invertir en nuestro país tengan que cumplir, ¿no? En términos de protección ambiental, ¿no? Es decir, que exista un marco jurídico para que las empresas puedan venir a nuestro país a invertir y que esto no implique necesariamente una destrucción ambiental, ¿no? Afortunadamente, actualmente el comercio internacional no solamente depende de un país o de un grupo de países, sino como ya ocurre en un mercado mundial, México puede ofertarse a este mercado mundial y que el capital que quiera venir a invertir en nuestro país, acatando las reglas y las normas de protección ambiental, lo pueda hacer, y que aquel país que no quiera respetar esas normas, pues que pueda irse a otro país a invertir, ¿no? Vivimos también tiempos de reconfiguración geopolítica muy importante, donde a pesar de que actualmente nuestra economía sigue dependiendo de la inversión del capital norteamericano, pues también se abren interesantes espacios de negociación política y comercial para que haya inversión de otros países como China, como Rusia,
y entonces ir dejando a un lado la dependencia económica que nuestro país tiene del capital norteamericano. Esta coyuntura la podemos aprovechar para que, si vienen estos nuevos grupos de capital a querer invertir en nuestro país, lo hagan respetando el medio ambiente. Creo que había otra pregunta, ¿no? Bueno, le agradecemos, doctor, por contestar a nuestro compañero Roberto Montaño su duda. Y bueno, tenemos en el chat dos preguntas. La primera es de nuestra compañera Brenda Martínez. Bueno, ella menciona: buenas tardes y gracias por la presentación del día de hoy. Mi pregunta es: ¿cómo y cuánto influye el consumismo y el factor económico en las cuestiones socioambientales, ya que actualmente hay varias empresas que afectan los entornos y comunidades en donde están ubicadas? Ok, pues yo, más que verlo desde la perspectiva del consumismo, que esta perspectiva pues nos pone a nosotros como consumidores como los responsables de la devastación ambiental, yo lo vería más como un factor del productivismo. Es decir, actualmente existe una producción completamente desquiciada de mercancías, donde la oferta, la producción de mercancías, no corresponde con la demanda. Se producen más mercancías de las que se pueden consumir, ¿no?, de las que se necesitarían incluso consumir, ¿no? Al mismo tiempo que, por las propias lógicas del mercado, muchas de estas mercancías son imposibles de consumir por los altos precios que tienen o porque no responden a las necesidades sociales de los propios consumidores. Por ejemplo, en México se reguló el consumo de plásticos de un solo uso, lo cual pues fue celebrado como un avance en la protección ambiental. Y si bien puede ser un avance, pues yo creo que hubiera sido una medida mucho más contundente de protección al ambiente, en lugar de prohibir el consumo de plásticos de un solo uso, prohibir la producción de plásticos de un solo uso. Es decir, que la legislación sea no al consumidor, sino al productor, ¿no? Un poco en el sentido de la pregunta anterior. Se tiene que legislar para regular la producción de todas las sustancias contaminantes. Yo creo que esa sería como la medida, ¿no? Como legislar, regular la producción de mercancías para que estos no impliquen la generación de contaminantes o no implique el alto consumo de materiales, de biomasa o de energía. Yo lo podría ver así. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por responder. Esperamos que haya quedado resuelta la duda de nuestra compañera Brenda Martínez. De ahí tenemos dos comentarios por parte de nuestro compañero Fabián. El primero es: respecto a la gobernanza, ¿podría compartir alguna experiencia que se considere de éxito, que sea a su vez pueda convertirse en espejo de vida para otros? ¿Y cómo hacer que los derechos colectivos tengan lugar en el Estado cuando prevalece una relación de poder vertical? En el segundo comentario, bueno, no sé si gusta primero ese y luego el segundo. Sí, creo que es el mismo comentario, nada más como que reformuló la pregunta, ¿no? Sí. Justo. Ok, pues lo interesante al estar viviendo una crisis de la gobernanza o un agotamiento de la gobernanza como paradigma de la toma de decisiones es que podemos echar mano de nuestra capacidad creativa para crear nuevas experiencias y ver cuál de estas experiencias se puede consolidar como una forma. Experiencias que están ocurriendo actualmente que no se les llama gobernanza, que no forman parte de la gobernanza, pueden ser los comités de organización vecinal, donde existe una organización de los vecinos en comunidades urbanas, donde ponen a la asamblea política nuevamente en el centro de la toma de decisiones, donde todas las voces de la comunidad son escuchadas, todas las necesidades son escuchadas y las propias comunidades presentan en términos de cuáles son las capacidades que ellos tienen para afrontar a esas necesidades.
son espacios verdaderamente democráticos, porque ahí la voz de todos es escuchada y la propia comunidad ofrece cuál puede ser el mecanismo de solución a ese problema con sus propias capacidades. Es decir, es un espacio autónomo de autogestión de las necesidades y de los problemas que tenga. Esta experiencia, creo yo, tiene que ser acompañada, esta experiencia y este ejercicio de democracia directa tiene que ser acompañada por espacios de democracia representativa, donde expertos en la materia jurídica, expertos en la materia del quehacer de las leyes, escuchen a las comunidades previamente organizadas bajo estos comités de organización vecinal y que sean estos representantes elegidos democráticamente quienes lleven al Pleno, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Legisladores, quien lleven al Pleno las necesidades de la población y qué capacidades se tienen. Y que después, una vez que ya se formuló una propuesta de ley, se regrese nuevamente a las comunidades para que sean ellas quienes discutan bajo espacios de asamblea política si la ley les conviene o no. Es lo que se conoce como ejercicios de democracia directa mediante democracia representativa. Esto que puede ser una experiencia en espacios urbanizados, las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país tienen una multiplicidad de experiencias de cómo llevar a cabo una gestión colectiva y democrática de sus necesidades y la solución de sus problemáticas. Ambos, tanto las experiencias urbanas como las experiencias rurales, tienen un punto en común que yo creo que es el punto de partida para la generación de una nueva toma de decisiones, que es la asamblea política. La asamblea política como un espacio de toma de decisiones, de gestión política, y que se puede replicar esta asamblea desde la micropolítica hasta una política ya en términos de toma de decisiones a nivel gubernamental, ¿no? Esto implica también la necesidad de generar espacios de politización de la sociedad civil, de las comunidades, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años se han creado condiciones de politización, no basta, se tiene que profundizar. Yo espero que en las futuras administraciones al gobierno federal promuevan nuevos espacios de democratización y de politización de la gente, porque solamente así se pueden avanzar en crear espacios para una nueva gestión de lo público, ¿no? Lo cual pues posibilita que los derechos colectivos de los pueblos sean materia de legislación, sean materia de política pública, lo cual invita también a que así como es necesario abandonar los discursos de los ODS, abandonar los discursos de la gobernanza, también es necesario que se reflexione y que se abandonen en términos críticos los discursos de los derechos humanos, ¿no? Porque pueden ser derechos humanos de cuarta, quinta generación, pero en realidad los derechos humanos hablan de los derechos individuales de los ciudadanos. Es importante que la ciencia política hable de los derechos humanos, pero en términos de derechos colectivos, de derechos de los pueblos. Eso ya es también una gran necesidad. La crisis del neoliberalismo abre todas estas posibilidades de reflexionar sobre paradigmas que creíamos que ya se había dicho todo al respecto, ¿no? Y creo que las universidades son el espacio necesario para ello. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por contestar a nuestro colega Fabián Martínez. Si por ahí en el chat existiría alguna otra pregunta, con toda confianza para poder pues, aprovechar al doctor que lo tenemos el día de hoy con nosotros o de forma presencial. Si este no fuera el caso, me permitiría ir cerrando la sesión, doctor. Y bueno, agradeciéndole primeramente a usted por la organización del seminario, por la presentación del día de hoy, un tema me parece importante para poder desarrollar, y como mencionaba hace rato, no encasillar a la ciencia política a lo mejor de una manera electoral, de las teorías, ¿no? Sino también ver más allá y relacionarla con todo el aspecto ambiental que es necesario y es necesario porque de esto depende de nosotros, nuestro futuro, y si no lo empezamos a estudiar también desde el aspecto social, no vamos a poder impulsar
nuevas reformas, nuevas leyes que permitan, o bueno, más bien que no permitan a esas empresas devorarse lo que nos pertenece por derecho y lo que se ha trabajado tanto en materias anteriores para que vengan y se pueda destruir en un momento, ¿no? Me permito agradecerles a los presentes, a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy de forma virtual y invitándolos a la siguiente sesión, que es el día viernes 26 de abril en la misma sala, el Laboratorio de Docencia 4 de la UAM Iztapalapa. A través de los correos electrónicos por medio de su registro vamos a hacerles llegar las ligas pertinentes, también externándoles una disculpa por los percances que hubo el día de hoy. Son cuestiones técnicas que desafortunadamente a veces no podemos manejar, sin embargo externamos una sincera disculpa y en nombre de la doctora Erika Granados, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política, agradecerle, doctor, y agradecerle a todos, y damos por finalizada la primera sesión del seminario permanente correspondiente al trimestre 24 hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.